Aproximación a la liberación. Conociendo el despertar, es preciso desarrollar en vosotros un poderoso ardor para la instauración de su continuidad. Algunos no son auténticos amantes de la verdad, se contentan con flirtear con ella. Algunos momentos cotidianos de despertar son suficientes para su exigencia. No han comprendido realmente que el fin de la vida humana era llegar a un despertar constante. Permanecer en estado de despertar noche y día, incluso durante el sueño, tal es el objetivo que alcanzar. No tienen una justa perspectiva de la existencia. No han comprendido el dramático problema que se perfila en toda vida. No se han dado cuenta de que solo el despertar constante les procurará la liberación definitiva de las ataduras temporales. No han visto todo el horror repulsivo de su prisión dentro de la condición humana. No tienen un amor verdadero y ardiente por el principio supremo. De todas estas razones acumuladas proviene su falta de ardor. Tened sed de un conocimiento integral, inquebrantable y sin falla. Aspirad a eso. No aspiréis más que a eso a lo largo de vuestros días. Desead salir del sueño interior, como una persona que viéndose que se ahoga, se sofoca y quiere sacar su cabeza del agua. Estáis sumergidos en la inconsciencia de la trascendencia. Os estáis ahogando en el mar. Comprended eso y permaneced ardientes. Siendo ardientes, todos los días estaréis obsesionados por el deseo de permanecer constantemente en estado de despertar. Pero chocaréis con los caprichos de la mente y a pesar de vuestros esfuerzos, a pesar de vuestra sed de realización, la constancia del despertar se os escapará. Algunas veces estaréis despiertos a la trascendencia, pero otras veces os olvidaréis de ella, perdidos en los caprichos y las preocupaciones de la mente, descendiendo al nivel del ser humano, extraviados en la fantasmagoría fenomenal. Entonces, vuestra sed del despertar se exacerbará. Os rebelaréis contra la tiranía del sueño. Os desesperaréis ante vuestra impotencia. Os disgustaréis con vuestra incapacidad. Gritaréis, llamaréis al Señor pidiendo ayuda. Le suplicaréis que os salve y os otorgue su gracia. Le suplicaréis que haga descender sobre vosotros la fuerza necesaria para permanecer en estado de unión con su realidad inefable. En otros momentos os desanimaréis. El peso de la tarea a realizar os aplastará. Es preciso mantener la mente constantemente fijada en lo divino. Es necesario estar perfectamente desapegado. ¿Cómo llegar a ello? ¿Cómo es esto posible? Querer sumergir en todo momento la mente en lo divino y permanecer sin apego. ¿No es eso ambicionar una realización sobrehumana e inaccesible? ¿No es antinatural e inhumano? ¿No está por encima de nuestras fuerzas? Si reflexionáis correctamente, percibiréis que todos los sentimientos que acabamos de describir, ya sea súplica, revuelta o desánimo, tienen por efecto el manteneros alejados de la liberación. Son, en definitiva, responsables de la continuidad de vuestra prisión en la condición humana. La liberación efectiva necesita su abandono, pues cuando os desesperáis, os desanimáis u os rebeláis, cuando rezáis, aspiráis o suplicáis, os mantenéis y os arraigáis en la condición humana. Pues, ¿acaso la liberación no consiste precisamente en la plena comprensión del hecho de que no sois un ser humano? En el mismo instante en que os lamentáis por no estar en el despertar, en el que rogáis por estar en el despertar, no os habéis olvidado de la trascendencia, ya que pensáis en ella y en su ausencia. En consecuencia,
¿Por qué malgastar este instante cultivando pensamientos, sentimientos de pesar o de aspiración por el despertar? ¿Por qué no estar en el despertar, tomando en el mismo instante consciencia de la presencia del infinito? Si comprendéis esto, comprendéis que la búsqueda del despertar es un absurdo, pues en el mismo momento en que buscáis, os priváis del despertar, colocándoos al nivel humano, en estado de búsqueda, en lugar de situaros más allá del nivel humano, en un estado de despertar. En cuanto os acordéis del despertar, no admitáis ningún pensamiento de disgusto por no haber estado en el despertar. No cultivéis ninguna aspiración interior para alcanzar el despertar, ya que esto os sitúa a una distancia imaginaria. En cuanto os acordéis del despertar, estad en un estado de despertar, mediante un movimiento interior muy sencillo de toma de conciencia. Todo esfuerzo por obtener el despertar os mantiene alejados del despertar. ¿Comprended eso? Los esfuerzos se sitúan en la mente, y el despertar consiste en superar la mente. ¿Cómo queréis superar la mente si os absorbéis en un movimiento de la mente? Todo esfuerzo es un movimiento de la mente, y todo movimiento de la mente no alcanza más que lo que está contenido en la mente. La mente es una burbuja. O estáis encerrados en los torbellinos que se agitan en esa burbuja, o estáis fuera de ella. Despertarse es romper la burbuja de la mente. ¿Qué pasa cuando hacéis un esfuerzo para alcanzar el despertar? Habiendo pensado en el despertar, buscáis alcanzar el contenido de ese pensamiento. Es un error, pues ¿cómo queréis que el contenido de un pensamiento os haga salir de la mente? Corréis detrás de vuestra sombra. Ved la profunda tontería de este esfuerzo. Se os dice, superad la mente, y en lugar de eso, os aferráis a la idea del despertar, cultiváis esta idea, buscáis agrandarla, saborearla y mantenerla constantemente en vuestra mente. Al no conseguirlo, cultiváis otras ideas, a saber, la idea de súplica, la idea de rebeldía, la idea de desánimo, la idea de imposibilidad. ¿Creéis sinceramente que la superación de la mente se obtiene por medio del cultivo de varias ideas? Numerosos son los que caen en esta trampa de la mente. Esta trampa consiste en buscar el despertar con ella. Para quien cae en esa emboscada, conseguir el despertar es una locura. El despertar se vuelve una idea obsesionante cuando se intenta imponerlo constantemente a vuestra mente. El desapego se convierte en una actitud represiva y frustrante. Ya no hay alegría ni beatitud, ni nada más que una terrible austeridad interior. Algunos tienen el coraje de permanecer en esta austeridad y se consumen poco a poco. Otros se desaniman y abandonan. Pero todo eso es falso. Sabedlo, si el mantenimiento del despertar se vuelve un esfuerzo, una coacción, si no provoca en vosotros un sentimiento de euforia apacible, habéis perdido el despertar y habéis caído en la trampa de la mente. El despertar no es el resultado de un esfuerzo mental. El despertar es una toma de conciencia dulce, apacible y alegre. Para despertar, no hagáis ningún esfuerzo. Volveros atentos, lúcidos, vigilantes. Sentid que sois el testigo del mundo. Tomad conciencia de la inmutabilidad, de la intemporalidad, del silencio y de la beatitud del testigo. Eso no requiere ningún esfuerzo. La paz y la alegría que acompañan esta toma de conciencia. El desapego que sobreviene no se siente como una privación, sino como una dichosa liberación de las ataduras temporales. Cuando llegáis a este estado de comprensión, toda la búsqueda cesa. ¿Estáis despiertos o bien no estáis despiertos? Pero no te quedas en este tipo de posición extraña, a veces inevitable para el principiante.
una posición intermedia que consiste en desear ardientemente algo que tenemos al alcance de nuestra experiencia y que nada nos impide captar. En cuanto surja el recuerdo de la existencia del despertar, despertad. Actuando de esta manera, no perdéis el tiempo en desear el despertar. Ahogad todo deseo del despertar o toda búsqueda del despertar en el océano de su satisfacción inmediata. Cuando toda búsqueda cesa, estáis completamente solos. Toda espiritualidad mental, hecha de aspiración, deseo, súplica, ruegos, nostalgia, todo eso se viene abajo. Ya no hay nada que pedir, ni tampoco nadie a quien dirigirse, porque preguntarse o dirigirse a uno mismo es colocarse voluntariamente en una actitud que da la espalda al conocimiento silencioso del despertar. Buscar y aspirar, en el instante en que se busca o se aspira al despertar, se os priva estúpidamente de un posible despertar. Buscar es tener sed. Superar la búsqueda es beber el agua de la fuente eterna. Es preciso llegar a este punto. Y para llegar allí, ha sido preciso descubrir en nuestra experiencia lo que era el despertar. Después, para su obtención definitiva, ha sido necesario cultivar una intensa pasión. Esto es indispensable, porque en tanto que el despertar no sea la preocupación fundamental de cada uno de vuestros días, no conoceréis el ardor. Mientras que no tengáis ardor, no estaréis en estado de verdadera búsqueda espiritual. En rigor, no se puede superar la búsqueda cuando todavía no existe. Algunos aficionados pueden imaginarse que la superación de la búsqueda es factible para alguien que solo tiene una comprensión mental del despertar, o bien para alguien que, conociendo el despertar por una experiencia auténtica, no se compromete con una búsqueda cotidiana y ardiente del despertar, constante e ininterrumpido. Pero los aficionados están equivocados y se encuentran muy lejos de la realidad. Una auténtica superación de la búsqueda no conduce, sin embargo, a la meta, pues el despertar es siempre intermitente. Cada vez que surge el recuerdo del despertar, me despierto enseguida. El problema que subsiste es ¿cómo recordar constantemente el despertar? Pues mientras el recuerdo de la trascendencia no sea constante, permanezco distinto y separado de ella. Así piensa aquel que ha superado la búsqueda y, pensando así, muestra su inmadurez espiritual. Pues sean cuales sean las observaciones desidentificadoras hacia el ser humano que hayan hecho, éstas no han dado su fruto en la madurez. Si ese fuera el caso, no pensarían así. De hecho, pensar así es continuar tomándose por un ser humano. Al tomaros por un ser humano, os encontráis encadenados a esta condición de existencia. En consecuencia, concebís que debe existir una liberación que os libre de esta condición. Suponéis que estar en el despertar es un estado en el que dejáis de ser un ser humano. Os decís a vosotros mismos que el despertar constante os liberará del encadenamiento a la condición humana. Tal comprensión y el razonamiento que la acompaña son erróneos. Consisten en tomarse por un ser humano que se liberará de la condición humana al acceder al despertar constante. La pregunta correcta no se ha planteado. Esta pregunta es la siguiente: ¿soy un ser humano que debe liberarse? ¿O bien no soy un ser humano? La respuesta a esta pregunta es: yo no soy un ser humano, sino el infinito mismo, que permanece eternamente más allá de todo encadenamiento. La perspectiva se modifica. Para liberarme de la condición humana,
es suficiente comprender de una manera totalmente exhaustiva y al nivel más profundo que yo soy el infinito sin límites. Comprendiendo eso, me libero de una ilusión, de la ilusión de estar prisionero en la condición humana. Me imaginé ser un ser humano y por este hecho me creí prisionero. Al disipar esta funesta imaginación, me doy cuenta de lo que siempre he sido y que estoy eternamente, en mi trascendencia, libre de toda prisión. ¿A quién queréis liberar? ¿A ese vacío silencioso y sin fin que percibís en el despertar y que es vuestra verdadera naturaleza? Deberéis daros cuenta de lo absurdo que es eso. Lo eterno e inefable que percibe el ser humano es eternamente libre y feliz. Lo que sois, más allá del tiempo y del espacio, no tiene ninguna liberación que desear. Comprended esto, comprendedlo verdaderamente, sumergiéndoos en vosotros mismos. La idea de liberación está ligada a la noción de prisión. Comprended que no estáis prisioneros y la idea de liberación perderá toda significación. Comprendiendo que sois eso, esta inefabilidad trascendente y silenciosa, sabéis que la liberación es un vano espejismo ligado a la ilusión de la prisión. La falsa liberación es aquella que quiere liberar al ser humano. Es falsa, pues si queremos liberar al ser humano, es porque nos tomamos por un ser humano. El concepto de ser humano está vinculado a la noción de prisión, y esta noción de prisión engendra su opuesto, la idea de liberación. La verdadera liberación no es, pues, la liberación del ser humano. Es la liberación de la creencia que nos hace pensar: yo soy un ser humano. Si esta creencia se viene abajo, ya no soy un ser humano que liberar. Y cuando constatamos que no hay nadie que liberar, estamos liberados de la ilusión de prisión. Esta es la verdadera liberación. Esta verdadera liberación reposa, por tanto, sobre la desidentificación. La realización de esta desidentificación no tiene ninguna relación con el ascetismo y la renuncia del mundo. Renunciar al mundo, encerrarse en una gruta, un monasterio, o volverse un asceta errante que mendiga por los caminos, realizar todo eso para desapegaros de las ataduras de este mundo es estar identificado y creer que se es un ser humano. La desidentificación consiste en no tomaros por un ser humano. Que este ser humano viva aquí o allí, que sea célibe o tenga hijos, que sea pobre o rico, no tiene ninguna importancia fundamental. La identificación consiste en pensar: yo soy un monje, un ermitaño, un padre de familia, un obrero, una mujer, un hombre, etc. La desidentificación consiste en no tomarse por el ser humano que nosotros percibimos. Si renunciáis al mundo creyendo yo renuncio al mundo, habéis caído en la misma trampa que aquel que piensa yo tengo una mujer, un marido o niños. Habiendo comprendido esto, sabéis que no existe ninguna especie de acto particular, ninguna actitud ascética o antiascética que pueda procurarnos la desidentificación. En consecuencia, dejáis al ser humano actuar según sus aspiraciones y predisposiciones y no os identificáis con él. En cuanto al desapego, es la consecuencia inmediata de la desidentificación. Quien está verdaderamente desidentificado no puede apegarse a nada. Vivid como siendo la pura consciencia infinita que percibe al ser humano y al mundo. ¿Quiere decir esto que desde los primeros instantes de esta comprensión el ser humano permanecerá en estado de despertar constante?
No. Es posible que de nuevo las percepciones, los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones del ser humano acaparen su conciencia y le hagan olvidar su propia beatitud trascendente. Pero, ¿qué importancia tiene eso? No por ello sois menos pura conciencia infinita. Vuestra momentánea presencia en el ser humano y la momentánea predominancia de las percepciones humanas no puede cambiar en nada a vuestra naturaleza profunda y vuestra eterna libertad. Cuando las percepciones del ser humano llenen exclusivamente vuestra conciencia, perderéis momentáneamente vuestra beatitud. Pero la beatitud no es algo a alcanzar, es vuestra naturaleza profunda y es suficiente apartar el carácter exclusivo de las percepciones humanas para encontrarla. No tenéis, pues, nada que anhelar. Debido a los automatismos mentales inscritos en el ser humano, este instrumento de percepción puede ser que durante mucho tiempo el ser humano no permanezca despierto más que de una manera intermitente. Eso no tiene ninguna importancia. En el curso de cada jornada, cada vez que sea constatado el no despertar del ser humano, éste instalará inmediatamente el despertar en él poco a poco. Así, poco a poco, el ser humano, no tú que eres inmutable, dejará de engancharse al sufrimiento y a la limitación para permanecer en la beatitud y lo ilimitado. Al nivel del ser humano, ¿el objetivo es siempre el despertar constante? Sí, pero el cambio de perspectiva que acabamos de exponer constituye una de las condiciones fundamentales que permiten la realización efectiva de la constancia del despertar. Porque, ¿cómo queréis instalar definitivamente vuestra conciencia en su propia naturaleza trascendente, mientras que persistís en tomaros por un ser humano? Cuando el contemplador eterno que sois se haya instalado en su verdadera naturaleza, la percepción del mundo será para él un encadenamiento de que es preciso que se aísle, o bien será el juego de una fantasmagoría coloreada que atraviesa el campo de su percepción. Lo que es trascendente puede estar encadenado por la manifestación cósmica. Con toda evidencia, esto es imposible. En consecuencia, se muestra con claridad que todas las huidas, las búsquedas de aislamiento o de liberación del mundo están ligadas a la ilusión de tomarse por cualquier cosa no trascendente que pueda de alguna manera estar encadenada. Liberarse es, pues, liberarse de la ilusión. La liberación de la ilusión no significa la desaparición de la fantasmagoría fenomenal, como algunos se imaginan. Es la desaparición del concepto erróneo de prisión. Al salir de la alucinación que me hace creer prisionero, me libero, pues me doy cuenta de que soy libre. Al ser libre, no tengo nada que combatir, rechazar o apartar. Vivo de instante en instante, con vigilancia y lucidez, siendo disuelta y abandonada toda teoría mental.